Nos lanzamos a soñar y a soñar y a soñar, y no hemos llegado a comprender que el soñar tiene un precio. De hecho, por ejemplo, para que no se me duerma, si usted se duerme en la iglesia tiene un precio, ¿sabía eso? Yo le voy a preguntar de lo que estoy predicando, yo le voy a preguntar de lo que estoy hablando, y de repente usted se va a quedar, pastor, ¿qué dijo? Así que el dormirse en la iglesia tiene un precio. Yo le voy a preguntar de lo que estoy diciendo esta mañana. Así que yo le animo en el nombre del Señor a que no se duerma. Mire, cuando hablo de los sueños, amada familia, y cuando hablo de los planes que el ser humano hace, es interesante llegar a comprender esa parte en la que me quedé cuando hice el corte. ¿Qué precio tiene el que usted haga sueños en su vida personal? Sabe que he conocido tantas personas. Por ejemplo, voy a mencionarle dos, porque yo quiero que hoy se vaya temprano para que vaya a su casa, coma tranquilo y regrese a las 4 en punto para que continuemos en la bendición que el Señor ha determinado para nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Bueno, a las 2 que nos vayamos está bien, ¿verdad? Excelente. Miren, conocí una señora, su nombre Marta. Cuando el pastor Cáceres era pastor en la iglesia de Hathor, sucedió este caso interesante. Una señora muy llena de salud, muy llena de vida, muy llena de planes y de proyectos en su vida personal. Tenía ella quizás unos 45 años de edad, y de acuerdo a lo que son los datos estadísticos y los libros de fisiología y psicología, se cree que esa es la edad mucho mejor para las damas, por ahí entre los 40 a los 45, es lo que yo he escuchado, que es la edad donde ustedes viven, ustedes brillan, hacen planes. ¿Por qué? Porque los hijos están grandes, los hijos se graduaron, ahora es tiempo para usted, para su esposo, para lo que tenga que hacer. Al menos eso es lo que se cree. Es más, se dice que nosotros los hombres igual, aunque de repente dicen algunos que las mujeres maduran más antes que nosotros, se cree que también de los 35 en adelante nosotros nos ponemos más bonitos. Eso es lo que dicen los libros. A mí me consta porque lo estoy viviendo, ¿no? Pero bueno, ya sí me entendió, ¿verdad? Bueno, el asunto es, amada familia, que doña Marta, en una ocasión llegamos a su casa y la fuimos a visitar. Y resulta que doña Marta en esa ocasión me dice estas palabras. Dice, en este momento, dice, yo estoy muy ocupada. Dice, tengo tantos planes, tengo tantos sueños que realizarme, dice, y realmente no quisiera, dice, entorpecer mi vida o de alguna manera en algún momento dado fallarle a Dios en la obtención de mis sueños, queriendo estar con Él y con mis sueños a la vez. Dijo ella. Nos retiramos de su casa, nunca más volvimos a visitarla hasta que en una ocasión ella nos mandó llamar. Pero no ella, sino el vecino que ella tenía, que era un adventista. Resulta que ese día, amada familia, a ella el doctor le dijo que tenía cáncer terminal. Llegamos a su casa y cuando me ve entrar por la puerta de su casa, su primera pregunta fue, dice, ¿usted qué hace aquí? Dice, ¿quién lo invitó a que viniera a mi casa? Y yo le digo, me llamó el hermano Joaquín, la hermana Marta, su amiga. Dice, y lo volteé a mirar a ellos y le dice, ¿ustedes lo llamaron a él? Y dicen ellos, sí, hermana Marta, porque creemos que usted necesita palabras de ánimo en esta ocasión. Y dice ella, si palabras de ánimo quisiera, ya el psicólogo del hospital quiso hablar conmigo. Yo no necesito palabras de ánimo. Dijo ella, yo necesito respuestas. Dice ella, yo tenía tantos sueños, tantos anhelos y esperanzas. Un cabello hermoso hasta aquí la señora, bien dada la señora, ¿sabe? Y cuando abro mi boca le digo yo a ella, yo simplemente quisiera orar por usted. Y me dice, ¿quiere saber algo? Dice, yo no quiero que usted ore por mí. Dice, ¿usted no se da cuenta que su Dios me tiene así? Dice, ¿usted no se da cuenta que el Dios del cual usted me está hablando, ese Dios me tiene así? ¿Usted no se da cuenta que Él sabía los planes que yo tenía? Él sabe los proyectos que yo tenía. ¿Y sabe qué? Dice, Él sabe que ahora tengo cáncer y sabe que Él no está haciendo nada por mí. Ahora dice ella, si quiere orar, ore usted solo. Dice, porque yo no quiero orar con usted. Dijo la señora. Continuamos hablando, al final Dios doblegó su corazón y empezamos a orar. ¿Y sabe qué?
ella no oró, ella lloró, ella lloró, ella lloró y lloró y lloró, y solo una palabra salía de su boca. ¿Por qué? Esto es lo que decía la señora. Pero lloraba y se agarraba a su cara y decía, no puede ser, ¿por qué? Y cuando terminamos de orar, la señora me dice, disculpe, me dice, sé que usted no tiene la culpa, pero si exactamente Dios existe como usted dice, me dijo, vaya a su casa y pregúntele, ¿por qué me puso el cáncer que tengo ahora? ¿Sabe que esas son las realidades que diariamente en el mundo de hoy día se viven cada día, familia? Ante las necesidades de las personas, ante las cuestiones inesperadas que llegan a la vida del ser humano, lo que el ser humano siempre piensa es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué a nosotros? Anoche salí del servicio de este lugar y voy a la casa de una familia donde hay un niño de 5 años, un adolescente de 16, un muchacho de 18 y un muchacho de 24. Y un esposo escondido en la cocina preguntándose las mismas cosas. El lunes, yo fui al hospital a orar por la esposa de ellos, de este señor. Su esposa, de un día hacia otro, le dice el médico, tiene cáncer en el corazón. Yo nunca había escuchado eso en mi vida, jamás había escuchado de que hay cáncer en el corazón, doctor. Yo no sabía eso. Es raro, ¿verdad? Pero los doctores en el hospital general determinaron que la señora tenía tumores cancerígenos junto al corazón, y que ese tumor presionó tanto que rompió una membrana protectora y cortó la vena que va hacia el pulmón y que da el oxígeno, y llenó sus pulmones de sangre. Le pusieron un tubo así, hermano. Cuando yo vi a esa señora que me recibía en su casa, que estudiábamos la Biblia con ella, sentada, sirviéndome arroz con leche, atendiéndome con desayuno cada vez que llegaba de mi casa hasta Pander, ella decía, gracias por venir. Y ahora veo a su esposo y a todos ahí preguntándose. Callada la muchacha de 16 años, se llama Shelby. Le digo, Shelby, yo sé que tú tienes muchas preguntas. Y antes de eso me llama la hermana que hizo el contacto misionero. La hermana estaba, hermano, derramando lágrimas por todos lados. Y me decía, pastorcito lindo, ¿por qué? Dice, yo oré, yo le pedí al Señor, yo le clamé, yo le rogué. Dice, cuando ella iba a entrar al quirófano, yo le dije, Martita, te vas a salir de ahí, vas a salir bien, te vas a levantar. Y la hermana llora, dice, pastor, ¿por qué? Su hijo, que es predicador, ayer estaba llorando, dice, pastor, no entiendo. Y yo estaba ahí. Porque a veces es así. Estaba sentado ahí y sabe, mi problema es que cuando veo a la gente sufrir, uno dice, yo quisiera ayudar, ¿verdad que sí? Uno quisiera tener, ¿qué cosa? La fuerza suficiente, las palabras necesarias para abrazar a esa gente y decirle, todo va a estar bien, ¿verdad que sí? Y ver a la gente que te dice, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y el ministro parado ahí y alzando la mirada al cielo, digo, Señor, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir a esta gente? Porque la chica no dice nada, solo me miró y me abrazó. Y yo le digo, vamos a estar orando por ti. El Señor solo me miraba en la cocina mientras hablé con él, y nos tuvimos que ir con mi familia. Y me pregunto una cosa, hermano, ¿qué pasa cuando nosotros soñamos de esa manera y los sueños se vienen al piso así de la nada? ¿Cómo reacciona el ser humano en esos momentos de soledad? Mire, he conocido personas, de hecho el jueves yo fui a hacer un trabajo que me llamaron de emergencia, y la muchacha, después que termino, se sienta y me dice, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí. Y dice ella, mire, yo quiero preguntarle algo. Dice, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? Le digo, ¿por qué de qué? Dice, mire, yo amaba a mi esposo. Dice, yo estoy enamorada de él. Dice, pero hace una semana yo veo que compró un vuelo. En el Facebook conoció otra mujer, y dice, agarró vuelo hacia Virginia y se fue con ella sin decirme nada, sin pensar en lo que yo sentía por él. Mire, dice, ahora yo estoy temblando, voy a la casa
y anoche fue terrible. Dice, llegué al apartamento y no entendí qué pasaba. Me senté a preguntarme a mí misma, ¿dónde estaban los sueños? ¿Dónde quedaron los planes que tenía con él? Y empieza a llorar la muchacha. Ahora, ¿cómo reaccionar, amada familia, cuando tú confías en alguien y eres traicionado? A veces sucede de que entre nosotros como familia, yo conocí un hogar en El Salvador, el muchacho creció, llegó a ser empleado de su propio padre y el muchacho esperaba que su papá lo tratara de forma distinta, como diría él, soy su hijo, va a tratarme diferente, va a darme una posición distinta, voy a superar. Pero lo que a veces no entendemos, familia amada, que cuando el dinero es la prioridad, cuando crecer económicamente es la prioridad, nos olvidamos de lo que realmente vale en esta vida. Y el muchacho me decía, pastor, dice, ¿por qué mi papá es así? Yo simplemente le decía, un día, si tú aguantas hasta el final y te preparas, Dios proveerá un trabajo mejor y vas a superarte y vas a darte cuenta de que Dios tenía un propósito para ti. Yo no conozco el corazón de tu papá, le decía, pero en algún momento dado el Señor va a abrir puertas para ti. Y yo me preguntaba, hermano, ¿habrá alguna vez sucedido un evento o eventos como este para que vayamos a la Biblia y realmente allí encontremos respuestas? Porque usted puede caminar por todas partes y va a encontrar gente en esa dirección. Gente enojada con Dios, gente enojada con la iglesia, gente enojada con los creyentes, personas que un día fueron lastimados por algún hermano de la iglesia y ellos tenían a la iglesia en alto concepto. Tal vez lastimaron a su mamá, lastimaron a su papá o a él mismo y tienden a tomar la decisión, mejor me retiro de la iglesia porque aquí no me aman, esto no es cierto, lo que yo pensaba era equivocado y tienden el camino distinto. Y llegan a envejecer con aquellos corazones lastimados, aunque saben que en algún momento dado de ese caminar sin Dios, ellos saben que atrás dejaron algo que podía darles a ellos una esperanza distinta. Y yo me voy a la Biblia, amada familia, y encuentro lo siguiente. Vamos al libro de San Lucas, donde estábamos esta mañana, y preguntémonos una cosa, amada familia. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos de Jesús? Fíjese, cuando los discípulos creyeron en el Señor y empezaron a seguirlo, nótese usted lo que le voy a mencionar. Hace un ratito yo platicaba con don César. Allá está sentado él y me decía, ¿sabe qué? Dice, tengo tristeza, ¿verdad? Tengo aquí un dolor en el corazón. Dice, acabo de perder 2 familiares en el Perú. Algo así, en el Perú, ¿verdad? 2 familiares. Dice, y mi corazón está doliente. Ahora, cuando vamos a la Biblia, amada familia, por eso le preguntaba a usted, ¿cree que se puede soñar en esta vida? Sé que usted cree que todavía, a pesar de que por donde quiera usted mire, hay sueños rotos, hay sueños frustrados, planes que no se lograron concretar. ¿Vale la pena seguir soñando? ¿Qué creen ustedes? Yo le voy a mostrar a través de la Biblia cuándo es y cómo es que vale la pena soñar. ¿Y por qué puedes seguir adelante? ¿Por qué puedes continuar abriendo tu corazón y pensar, si algún momento dado el Señor tiene misericordia, Él va a dar la respuesta que Ian está buscando? Así como lo escuchas. Dios te va a proveer, Dios te va a dar la salida, Él te da las respuestas que a veces no tienes. Porque lamentablemente, hermano, el ser humano no tiene todas las respuestas que quisiéramos tener. Pero escuche esto, dice la palabra del Señor, San Lucas 24:13, dice así: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Fíjese, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de lo que realmente sucedió con estos discípulos. ¿Qué había acontecido en la vida de estos discípulos? ¿Qué pasó, amada familia, cuando los discípulos conocieron a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Dice la Biblia que el Señor llama a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, como que dijera, Wilson, ven aquí. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Mateo, dejándolo todo, ¿qué fue lo que hizo? Siguió a Jesús. Dice que se encuentra con aquellos pescadores y los ve allí y le dice, síganme. Y dice que estos pescadores, dejándolo todo, ¿qué hicieron ellos? Siguieron a Jesús.
Ahora, ¿qué es lo que ellos seguían, amada familia? ¿Sabe que los discípulos, como le estudiábamos anoche, ellos habían oído, ellos habían leído acerca de ese Mesías soberano, acerca de ese Mesías rey, acerca de ese rey que vendría, restauraría las cosas, liberaría al pueblo, daría libertad, traería bendición? Ellos habían escuchado de ese Mesías. Y la Biblia dice que estos hombres empezaron a soñar. Porque la Biblia así dice. Tanto así era tan grande el sueño que aún su mamá de una de ellos dice al Señor: Maestro, por favor, ahora que sabemos que eres el rey, ahora que sabemos que mis hijos te siguen, ahora que sabemos que ellos han dejado todo por ti, estamos a la espera de la recompensa, del resultado de esa decisión. Ellos están soñando. ¿Y qué soñaban ellos? Ellos soñaban que cuando Jesucristo se sentara a reinar, uno estaría a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Es pecado soñar, hermano? No, ellos estaban soñando. Ellos estaban que, wow, pronto se miraban, pronto llegaría, porque Jesús decía pronto, pronto y pronto. Entonces ellos se mantenían ahí. Tarde o temprano vas a llegar y vas a sentarte ahí. Pero ¿qué dice la Biblia que pasó? Dice la Biblia que en una madrugada todos los sueños de estos discípulos se desplomaron. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que esa madrugada fatídica para ellos, todo terminó. Dice la Biblia que llega la turba de los soldados, agarran a Jesús, lo apresan y ven al generador de sus sueños, lo ven ahí amarrado, lo ven apresado. Ven que otro ser humano lo está golpeando, cae al piso, le escupen la cara y ven que ese, donde estaban sus sueños, no se defiende. Y los discípulos, dice la Biblia, cada uno empezó a correr, cada uno por su lado. Y dice que Pedro, en su desesperación, él preguntaba: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi sueño se está terminando, se está acabando. Y dice que él agarra la cuchilla y ¿qué hace? Y le corta la oreja al siervo del centurión. Y los demás discípulos, cada uno agarra por su lado. La Biblia dice que Judas se ahorcó esa misma noche. Él no pudo tolerar el sentimiento de culpa. Sus sueños se acabaron también. Y dice la Biblia que esos 12 kilómetros que estos hombres estaban caminando se hicieron los más largos de su vida. ¿Por qué razón, amada familia? La Biblia dice que Pedro se volvió un traicionero. Pedro se escondió, él no quería que la gente supiera que él había puesto su fe en ese que ahora estaba sentado frente a los soldados, a punto de ser juzgado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos amados, cuando nosotros recibimos un vislumbre distinto de lo que es Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando usted acepta al Señor, viene a la iglesia y las personas que lo evangelizan le presentan a Dios como el Dios que realmente va a arreglar todo en un momento, en un instante? Su vida destruida, su vida desordenada, la gente está necesitada, ¿verdad que sí?, de oír palabras de aliento, y la gente dice: dígame cómo y por qué. Y cuando escuchan un mensaje de esperanza, que en Dios hay poder, que Él te puede liberar, sanar, cambiar, perdonar, nos alegramos, ¿verdad que sí? Y vamos en busca de eso. Y cuando llegamos a los pies del Señor, nos damos cuenta de que a veces, aún en Cristo, las cosas son mucho más difíciles que estando sin Él. Ya le voy a explicar por qué dije eso. Porque muchas veces, hermano, cuando estás sin Cristo, el diablo te puede apabullar, te puede apalear, pueden haber dificultades en tu vida. Pero cuando pones tus sueños en el Señor, no olvides que el soñar con Cristo de tu lado tiene un precio. ¿Por qué? Porque es cuando el diablo te va a agarrar más fuertemente. El diablo va a perseguirte más de lo que te imaginas. Y en ese instante el objetivo del diablo, ¿cuál va a ser? Que tú renuncies a tu fe, que dudes de la presencia de Dios en tu vida y que llegues a pensar que es bien difícil vivir un camino en los caminos del Señor. La Biblia dice que los discípulos iban caminando y empezaron a conversar y a preguntarse: ¿por qué sucedió? Imagínense a los dos hombres de camino hacia otra ciudad. Todo terminó el viernes
terminó todo para ellos. Amanece el sábado, su Mesías está muerto, está sepultado. Llega el domingo por la mañana y dicen ellos: aquí ya no hay nada que hacer. Hay que levantar las cosas, hay que levantarse de aquí e irse a otro lado, porque aquí ya no hay nada que hacer. Ahora imagínense, hermano, qué difícil fue para ellos vivir esa experiencia tan cruda en sus vidas personales. Ahora imagínense qué difícil es para la familia que ayer nosotros visitamos tener que decirles a ellos que no tenemos las respuestas que ellos están buscando. La señora, cuando yo llegué a visitarla, dijo ella: yo estoy lista. A su papá, que de sus hijos le dijimos: Dios tiene poder para sanar. El hombre le dijo a su esposa: sí bajaste de allí. Y todos quedaron esperando que eso pasara. Pero la pregunta es: qué difícil es, hermano, vivir en este mundo. Escucha esta alabanza y pone atención. Escucha. Qué difícil es vivir en esta vida cuando alguien se va y te deja una herida. Qué difícil es vivir en este mundo. Qué difícil es, cuán difícil es. Qué difícil es cuando alguien tan querido te abandona y tú te quedas destruido. Qué difícil es vivir en esta vida. Qué difícil es, cuán difícil es. Pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor pronto pasará, y toda lágrima Jesús enjugará. Una hermosa mansión preparando está, donde tú vivirás por la eternidad, y todo lo mundano se terminará cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. ¿Cuánto lo creen así? Es interesante pensar en eso. Venid a mí Y escucha: todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice el Señor. amén. Pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor pronto pasará, y toda lágrima Jesús enjugará. Una hermosa mansión preparando está, donde tú vivirás
todo lo mundanal se terminará. Cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. ¿Cuánto lo traen así? Ahora imagínense, qué interesante hubiera sido que los discípulos en ese momento hubiesen comprendido las palabras de Jesús. ¿Qué hubiera sido de ellos si tan solo los sueños que ahora vieron rotos, ellos hubiesen dicho: oye, acuérdate que el Señor dijo que su reino no era de este mundo? ¿No te acuerdas que Él nos decía en sus palabras: en el mundo tendréis aflicción? Pero Él decía: confíen porque yo he vencido al mundo. ¿No te acuerdas cuando Él dijo de que Él no nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pero imagínense, los discípulos con tanto dolor, dice la Biblia, que ellos iban de esta manera. Versículo 14, miren lo que dice. Dice: e iban ellos hablando entre sí de todas aquellas cosas. ¿Qué cosa dice? Que habían acontecido. ¿Sabe, hermano, de que uno de los detalles que el ser humano tiene en su vida personal es que muchas veces recordamos el pasado? Y es bueno hablar del pasado, ¿sí o no? Es por eso que yo le presenté ahora a usted las experiencias que yo vivo cada día en el ministerio. ¿Por qué? Porque es posible que Jacob haya vivido una vida terrible en el pasado. Es posible que un día fuiste miembro de la iglesia, yo no lo sé. Es posible que alguien te hirió el corazón, alguien te lastimó y tuviste que retirarte. Es posible que personas lastiman a tu madre o a tus hermanos y tú dices: oye, te están lastimando y sigues metido ahí. Y así puedes mirarlo por todos lados. Oye, mejor salte de ahí. Ahí no te quieren, te están lastimando. Es bueno pensar en el pasado. Le voy a decir por qué. Antes de que usted escuche de mi boca el por qué, le voy a leer una cita que encontré en un libro interesantísimo que habla acerca de por qué es interesante a veces hablar del pasado. Escucha. Dice: ¿sabías que sacamos fuerzas del pasado a pesar de nuestra vertiginosa proyección hacia el futuro? Nunca tengas miedo de mirar hacia atrás, especialmente hacia aquello que hiciste mal. Observa tus frustraciones y derrotas. Todos dicen que debemos olvidar las derrotas y los fracasos y que debemos estar siempre listos para intentar de nuevo. Bien, intentar de nuevo sí, pero dejar de tener en cuenta las derrotas y los fracasos jamás, porque en la batalla de la vida gana quien sabe perder, quien sabe capitalizar la derrota, quien no vive lamentándose por algo que no resultó, sino al contrario, enfrenta la derrota sin rencor, sin amargura, analizando e investigando por qué falló. Si el sueño se derrumbó, atrévete a crear nuevas expectativas y oportunidades. Cada día es un nuevo día, todo tuyo, limpio, abierto y prometedor. Si tu sueño se hizo pedazos, esto no cambia las cosas. Un nuevo día está delante de ti. Esto es lo que cuenta. No lamentes los errores del pasado. No huyas de ellos. Enfréntalos. Habla sin miedo sobre aquello que sucedió, por más doloroso que fue, sabiendo que por más que sientas que estás solo, no es así. Y me quedé pensando, los discípulos iban hablando de esa manera. La Biblia dice que ellos iban: oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿nos habrá mentido el maestro? ¿Se habrá equivocado en lo que nos enseñaba? ¿Qué creen ustedes? No. El problema es que muchas veces nosotros, hermanos, preferimos no hablar de las cosas que nos lastiman. Y preferimos esconderlas, y preferimos callarnos. Y la gente pregunta: pastor, ¿usted está bien? O no, yo sí estoy bien, no hay ningún problema. ¿Nos han enseñado así, sí o no? Nos han enseñado a veces mal. Dice la gente: los hombres no lloran, los hombres se paran de pie y no lloran aunque les pase lo que les pase. Es mentira, hermano. A ver, hay un hombre aquí que nunca ha llorado. Hay un hombre que nunca ha llorado. Hay personas que sonríen allá afuera y dicen: usted no sabe el calvario que estoy viviendo, con qué fuerza, con qué esfuerzo tengo que sonreír. Y llega a la casa y llora, y llora, y llora, y llora, y se siente solo. La Biblia dice que los discípulos iban por ahí, y escuche lo que más sucedió, el verso 15, y dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que en ese instante, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que Jesús se acercó, Jesús mismo se acercó. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia. Y empezó a caminar con ellos. Fíjese, aquellos hombres con sueños rotos, con ilusiones tiradas al piso, deseando levantarse otra vez. ¿Qué sucede, hermano, cuando tú te centras más en tus problemas, en tus necesidades? Te victimizas de las circunstancias. La otra vez yo miré, no aquí, en una iglesia muy lejana aquí, entró una hermana llorando. Ay, hermano, y mire, iba llorando y estaba a punto de empezar el culto divino. Y cuando la ven llorando, se sienta y salen 20 hermanas del ministerio de oración y dijeron, yo le digo, ¿para dónde van? Dice, vamos a consolar a esta hermana, vamos a orar con ella. Hermano, y se fueron a llorar con ella. Y yo llegué y le digo, ¿qué están haciendo? Y hablé con la hermana. ¿Y sabe qué? La hermana estaba perdiendo de vista que Jesús estaba junto a ella. Ella simplemente, el problema se había solucionado. Pregunto yo a ella, ¿ya se resolvió el problema? Dice ella, pastor, es que mire, no me quieren, es que no me tratan bien, es que no me entienden. Le digo, ¿quién? Dice, mis hijas, unas niñas de 7, 9 y 10 años. Y estaba llorando porque sus niñas de 9 y 10 años no la entendían. Estaba haciéndose, hermano, en un vaso de agua, un gran lago, y la hermanita aparece y saca otras 20. Le digo, véngase, vamos a arrodillarnos juntos, vamos a orar. Séquese las lágrimas porque no es tiempo de que estés haciendo víctima de las circunstancias. Cuando yo estoy con problemas, cuando usted está con dificultades, es bien fácil, hermano, decir, Manolo, ¿sabe qué? Ni las palabras que usted me diga, ni los consejos que me dé, me van a levantar otra vez el ánimo. Entonces, ¿qué espero yo que me diga el hermano Manolo? Oh, sí, pastor, qué lástima, lo siento mucho, mire, estoy con usted. Y yo quiero que la gente me diga tantas cosas. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo lo peor, lo más mínimo de la tierra. ¿Y qué cosa? Estoy victimizándome. Y los discípulos llegan al punto de que se acerca Jesús a hablar con ellos y no lo vieron. Ellos estaban diciendo, oye, pero ¿qué se habrá hecho? Él dijo que se levantaría al tercer día, Jacob. Él dijo que vendría a ayudarte cuando tú lo necesitaras. Han pasado no sé cuántos años en tu vida y tú te preguntarás, ¿dónde está Jesús? Tal vez han habido problemas en tu vida que yo no sé y dirás, Él no sabe lo que está diciendo. ¿Dónde estaba Jesús cuando me dejó esta mujer? ¿Dónde estaba Jesús cuando me lastimaron? ¿Dónde estaba Jesús cuando mi novia, dice la muchacha o el muchacho? ¿Dónde está el Dios de ustedes que no se dio cuenta que yo estaba padeciendo problemas en mi vida familiar? ¿Dónde estaba ese Jesús? La gente pregunta de esa manera. Y la Biblia dice que los discípulos no se dieron cuenta que desde que empezaron a caminar, desde que esos sueños rotos estaban en el piso, Jesús los estaba sosteniendo todavía. Porque su promesa fue clara: yo no te dejaré ni te desampararé.